Muchísimas gracias, Almudena, y el resto de organizadores por esta invitación y esta oportunidad de estar con vosotros, y sobre todo os quiero agradecer la posibilidad de transmitiros el punto de vista desde la investigación translacional, ¿no? Yo creo que la investigación translacional es realmente una promesa, ¿no?, en oncología, pero es una promesa que ya está dando lugar a los primeros frutos, ¿no? Y aquí podéis ver estas gráficas de supervivencia en melanoma metastásico, donde tenemos ya 2 nuevas familias de fármacos disponibles en España. La primera sería estos anticuerpos que bloquean CTLA4, que como podéis ver aquí podemos conseguir un 34% de supervivencia a largo plazo. Y la segunda familia, que sin duda es la que más impacto está teniendo, es esta familia que bloquea el eje PD1-PDL1, ¿no?, que sería lo que podemos ver aquí, que en melanoma metastásico podemos llegar hasta una supervivencia del 50%. Y vosotros conocéis mejor que yo que esto realmente es una marea que os está llegando y que es que no nos da tiempo realmente a asimilar todas las aprobaciones de fármacos que se están haciendo en la FDA, ¿no? En esta gráfica podéis ver cómo va evolucionando a lo largo del tiempo las distintas indicaciones, y podéis ver que el año pasado prácticamente todos los meses ha habido una nueva aprobación de un fármaco para bloquear el eje PD1-PDL1 en alguna nueva indicación. Por lo tanto, esto va avanzando y esto es lo que tenéis ahora encima. Pero yo quiero que os olvidéis un poco de los pacientes y quiero que pensamos qué significan estos fármacos. Pues desde el punto de vista conceptual, yo creo que la aprobación de estos fármacos marcan 2 grandes hitos. El primer gran hito es el que podemos tener gracias a los fármacos que bloquean el eje PD1-PDL1. Y esto es reconocer que el sistema inmune está en vuestros pacientes y que puede tener algo que ver en el cáncer. Y ahora tenemos unas moléculas que pueden reactivar las respuestas inmunes para empezar a tener respuestas clínicas. Y esto sería lo que conseguimos con los anticuerpos anti-PD1, que van a reactivar las células T exhaustas. Por lo tanto, este es el concepto fundamental que hay que tener en mente con los anticuerpos anti-PD1, anti-PDL1. Pero luego tenemos el segundo gran hito que viene a través de los anticuerpos que bloquean CTLA4. En muchos pacientes no vamos a tener un sistema inmunitario frente al tumor que podemos reactivar con los anticuerpos anti-PD1. Y para ello necesitamos ser capaces de generar nuevas respuestas con otros tipos de fármacos. Y esto es precisamente lo que se ha conseguido con los anticuerpos anti-CTLA4. Los anticuerpos anti-CTLA4 permiten expandir el repertorio de linfocitos T que reconocen el tumor. Y esto quiere decir que podemos generar nuevas respuestas antitumorales. Por lo tanto, vamos a olvidarnos de los pacientes. En esta charla vamos a hablar más de ideas y de conceptos. Fundamental. El sistema inmune está en todos vuestros pacientes y tenemos que empezar a darle juego. Quizás hay que olvidarse de hablar de inmunoterapia separado de quimioterapia, separado de radioterapia, ¿no? Estáis tratando a vuestro paciente y ese sistema inmune va a estar siempre ahí. Y tenemos que ver cómo, con todas las terapias que tenéis a vuestra mano, podemos reclutarlo para que juegue a nuestro favor. Muy bien, pero después de esta realidad optimista, tenemos que también ser críticos con lo que tenemos. Y todavía hay muchos pacientes que desde el inicio del tratamiento no están respondiendo, y esto va a ser debido a que van a tener resistencias primarias a la inmunoterapia, y también en otros pacientes que empiezan a responder, debido a la presión que va ejerciendo nuestro tratamiento en el microambiente tumoral, el tumor va a ser capaz de escaparse del sistema inmunitario.
y vamos a tener lo que se denominan resistencias secundarias o adquiridas. Este concepto de resistencias secundarias a la inmunoterapia fue descrito por primera vez por un investigador español que es el doctor Tony Rivas. En este artículo publicado en New England, lo que describió es que en pacientes con melanoma metastásico tratados con un anticuerpo anti-PD1 aparecían mutaciones que hacían que esta célula tumoral fuese insensible a la capacidad citotóxica del sistema inmunitario. Y lo que hacía la célula tumoral era acumular mutaciones en la beta-2 microglobulina, que es una molécula que necesitamos para expresar en la superficie de la célula tumoral el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Si no tenemos este complejo en la superficie de la célula tumoral, el linfocito T va a ser incapaz de reconocer esta célula tumoral y de liberar sus mecanismos efectores. Pero el doctor Tony Rivas también encontró otras mutaciones en una vía esencial para la inmunoterapia del cáncer, y fueron mutaciones en la vía de la señalización de interferón gamma, ¿vale? Por lo tanto, el tumor se escapa tanto a la liberación de granzimas perforinas cuando el linfocito T llega, como a la liberación de interferón gamma que vamos a tener en el microambiente tumoral gracias a linfocitos CD4, gracias a macrófagos de tipo 1, gracias a las células NK o gracias a los linfocitos CD8. Pero teóricamente el tumor se puede escapar en cualquier punto de este ciclo de inmunidad y cáncer. Al inicio de la respuesta inmunitaria, el tumor puede silenciar los antígenos. Vamos a tener células dendríticas que no son capaces de madurar y por lo tanto no son capaces de generar linfocitos que actúen matando la célula tumoral. Lo que vamos a generar son linfocitos anérgicos. Vamos a tener células dendríticas que inducen tolerancia. También en la fase efectora de la respuesta inmune vamos a encontrar múltiples mecanismos de escape. Como hemos dicho, la célula tumoral se puede volver invisible a través de mutaciones en beta-2 microglobulina, en la vía de interferón gamma, pero también en el microambiente tumoral vamos a ver que tenemos un metabolismo que impide la proliferación del linfocito T. Vamos a tener un acúmulo de linfocitos del sistema inmune que los utiliza el cuerpo para promover tejidos, para curar heridas. Y estas células T reguladoras, estas células mieloides, lo que van a promover es factores de crecimiento y factores de angiogénesis para que el tumor pueda crecer. Y los pocos linfocitos efectores que consigan llegar al microambiente tumoral van a expresar muchas moléculas que son puntos de control del sistema inmune. Y por lo tanto, cuando lleguen al tumor, se van a encontrar sus ligandos que van a frenar su capacidad citotóxica. Y por último, hay también un paso que yo considero esencial para la generación de respuestas a largo plazo, que es lo que necesitáis en vuestros pacientes con cáncer. Normalmente, cuando vamos a tener una infección, cuando esta infección se cura, los linfocitos efectores van a dar lugar a la generación de linfocitos efectores memoria. Y estos linfocitos son los que tienen capacidad de proliferar y de persistir a lo largo del tiempo. Pero en el contexto del cáncer, en el que tenemos una exposición crónica al antígeno, este proceso de generación de linfocitos efectoras memoria es pervertido. Lo que vamos a tener es un proceso progresivo de pérdida de la capacidad de liberar citoquinas, de la capacidad de proliferar y de la capacidad de liberar los mecanismos de muerte de los linfocitos. Este es el proceso que se denomina el agotamiento del linfocito T, que al final
va a llevar a una modificación epigenética que va a marcar un punto de no retorno en el agotamiento de este linfocito. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar estos problemas a los que se van a enfrentar todos los medicamentos basados en puntos de control del sistema inmunitario? Bueno, pues desde mi punto de vista y según esta revisión, necesitamos en primer lugar nuevas dianas terapéuticas que podamos combinar fundamentalmente con los anticuerpos anti-PD1, anti-PDL1. Pero estas dianas terapéuticas sabemos que no va a ser fácil de manejar, de hacer fármacos, y necesitamos desarrollar nuevas tecnologías para generar fármacos que puedan actuar sobre estas nuevas dianas de inmunoncología, que sería este segundo paso. Este nuevo fármaco con la mejor tecnología tiene que ser evaluado en la clínica también con unos diseños clínicos también novedosos que permitan una evaluación acelerada de todos estos fármacos. Y por supuesto, en estos nuevos ensayos clínicos necesitamos también buscar biomarcadores que nos permitan seleccionar pacientes y tomar decisiones terapéuticas. Yendo al primer tema, brevemente hablar de estos nuevos diseños de ensayos clínicos. Al igual que en su día lo hizo la terapia dirigida, la inmunoterapia está cambiando radicalmente la forma en la que se están haciendo los ensayos, especialmente de fase 1 en inmunoncología. Veis aquí que el número de pacientes que pueden llegar a través de las múltiples expansiones que puede haber en los fase 1 puede llegar a miles de pacientes en un ensayo de fase 1. Hay nuevas vías de administración que pueden ser especialmente relevantes. Y especialmente en Pamplona y en el Gustave Roussy, que es de donde es esta diapositiva, la vía intratumoral va a ser especialmente importante. Luego tenemos fármacos muy raros, porque a veces es muy difícil llegar a la dosis máxima tolerada. Tenemos también que diseñar nuevos modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos. Lo que teníamos no nos sirve y es una asignatura pendiente que hay que trabajar. Y aquí va a ser también muy importante tener biomarcadores dinámicos que nos vayan informando de cómo está la situación en el tumor a lo largo del tiempo. Luego tenemos nuevos diseños con titulaciones aceleradas, diseños adaptativos y múltiples cohortes de expansión que hace que lleguemos a estos números de pacientes. Y ya que tenemos este alto número de pacientes, también se está haciendo más popular la aprobación condicional de fármacos. Y todo esto lo que está haciendo es que el desarrollo de fármacos en inmunoncología se esté acelerando. Muy bien. Siguiente punto que también tocaré brevemente van a ser los biomarcadores. Bueno, en biomarcadores, hoy en día, en inmunoncología, todos los estudios van a tener una amplia batería de toma de muestras, que van a ser de muestras de sangre periférica, pero también de muestras del tejido tumoral. Y en estas muestras haremos análisis genéticos, genómicos, analizaremos los exomas, analizaremos las proteínas a través de técnicas multiparamétricas, utilizaremos ELISA multiplex, utilizaremos técnicas de proteómica y utilizaremos técnicas de citometría de flujo muy complejas como la citometría de masas, que nos permite determinar hasta 50 parámetros por cada célula del sistema inmunitario. Y también vamos a utilizar técnicas complejas de histología en el que vamos a poder ver distintas células y vamos a tener la información espacial de estas distintas células. Con toda esta información vamos a desarrollar tanto biomarcadores predictivos como biomarcadores de seguimiento.
Y yo creo que estos biomarcadores de seguimiento van a ser los que van a dar respuesta a estas preguntas que tenéis hoy en día de ¿hasta cuándo hay que tratar? ¿O por qué este paciente deja de responder y desarrolla una resistencia secundaria? Este es un campo de intensa investigación. No voy a entrar a hablar de PDL1, no voy a entrar a hablar de la tasa de mutaciones de los tumores, pero solo os quiero poner un ejemplo que ilustra cómo también en España podemos hacer investigación translacional útil. Y esta es una historia que comienza con la tesis doctoral de Miguel Samamed, que es un oncólogo clínico que empezó esto como su tesis, lo continuó en su postdoc en Yale y hoy en día tenemos la suerte que haya podido volver a España gracias a un contrato Miguel Servet. Y lo que vio Miguel Samamed en su tesis doctoral es que si analizamos el cambio en una quimioquina, que es la interleuquina 8, una determinación que se puede hacer a través de un ELISA sencillo, y analizamos el cambio que se da en suero en la muestra antes del tratamiento y 3 semanas después del tratamiento con un anticuerpo anti-PD1, podéis ver cómo este puede ser un biomarcador predictivo tanto en melanoma como en cáncer de pulmón. Pero lo importante es que esta innovación no se ha quedado solo como un trabajo académico. Gracias al trabajo de una compañía de Bristol Myers Squibb, este biomarcador se ha analizado en más de 2.000 pacientes de 8 ensayos clínicos de melanoma, cáncer renal y cáncer de pulmón. Y lo que han podido determinar es todavía han simplificado mucho más el sistema y han determinado un punto de corte, que son 23 picogramos por mililitro, por debajo del cual los pacientes tienen más probabilidad de beneficiarse de la inmunoterapia. Por lo tanto, el tema de los biomarcadores es muy complejo, pero es algo que podemos aportar en investigación translacional. Y ya voy a entrar a lo que va a ser el centro de mi charla, ¿no? Que va a ser las nuevas dianas de inmunoterapia del cáncer y qué estrategias novedosas de biotecnología podemos utilizar para desarrollar nuevos fármacos. Y aquí veis una figura en la que veis agentes y el número de ensayos clínicos de cada agente que se está desarrollando en combinación con anti-PD1, anti-PDL1. Con lo cual, de esta figura podéis ver que no se va a dejar ninguna piedra sin levantar y sin ver sus posibilidades. Y claramente, muchísimos de estas dianas finalmente no van a dar resultados prometedores y van a ser estrategias que van a quedar aparcadas. Pero quizás podremos conseguir alguna otra molécula de la importancia que tiene el eje PD1, PDL1. Aquí veis también una gráfica del número de agentes de inmunoncología que se está desarrollando. Veis aquí 2004 agentes que están en distintas fases de desarrollo y la mitad de ellas ya han entrado en fases clínicas de desarrollo. Y es curioso ver estos datos porque veis, aquí estarían lo que serían los puntos de control del sistema inmune y no es el grupo mayoritario. Estamos trabajando muchísimo en otras células que no son linfocitos T. ¿Vale? El linfocito T va a ser muy importante, pero no puede trabajar solo. Tenemos también muchísima investigación clínica en vacunas frente al cáncer. Hasta ahora los resultados habían sido totalmente decepcionantes, pero los anticuerpos anti-PD1, anti-PDL1 pueden dar sentido a estas estrategias para activar la respuesta inmunitaria. Veis también un tremendo esfuerzo en terapias celulares, muchos ensayos clínicos con distintos virus oncolíticos y el último grupo que también va a ser muy importante, los anticuerpos biespecíficos que por un lado van a reconocer un antígeno tumoral y van a atraer los linfocitos T y van a activar a los linfocitos T en el microambiente tumoral. Aquí tenéis un listado, ¿no? Yo creo que de cosas que desde luego hay que ir a estudiar y ver qué significan, ¿no? Y veis cómo los antígenos tumorales
claramente están por encima. Tenemos, por supuesto, moléculas que bloquean puntos de control del sistema inmunitario, pero también tenemos otras muchas moléculas que tenemos que entender. Y entonces, para entender toda esta complejidad, yo creo que es importante tener un mapa donde nos podamos orientar. Cuando nos llegue un nuevo agente de inmunoterapia del cáncer, que lo podamos localizar rápidamente en el ciclo del sistema inmunitario y el cáncer. Y a mí me gusta esta figura de una revisión del doctor Melero, en el que podemos ver en esta primera parte 3 estrategias que nos sirven para activar las respuestas inmunitarias. A la izquierda lo que podéis ver es las vacunas antitumorales. En medio vamos a tener las terapias celulares adoptivas y a la derecha van a ser estrategias para volver al tumor en una vacuna, para hacer que ese tumor que se escondía del sistema inmune pueda ser visible al sistema inmune y se pueda iniciar la respuesta inmunitaria. Segunda parte de esta gráfica, tenemos aquí en medio las estrategias para activar a través de moléculas agonistas las moléculas de coestímulo positivo como CD137. Y luego tenemos las estrategias para bloquear los puntos de control del sistema inmunitario, que es lo que es hoy en día una realidad. Y por último, vamos a tener aquellas estrategias dirigidas a quitar los frenos que va a poner el tumor a los linfocitos efectores que van a llegar al tumor. Y esto, lo que os marco aquí en el borde de esta tabla, van a ser estas las estrategias que quiero abordar en el resto de 20 minutos que me quedan. Primera estrategia, hemos dicho que hay una intensa investigación en vacunas. ¿Cómo podemos hacer que las vacunas vuelvan a funcionar? Pues esto va a ser gracias al concepto de neoantígenos. Pues esto no funciona. ¿Podéis pasar? Vale, una anterior. Bueno, los neoantígenos van a ser mutaciones que nos podemos encontrar al azar, y algunas de estas mutaciones algunas mutaciones no van a poder ser presentadas en el bolsillo del complejo mayor de histocompatibilidad, pero fruto del azar, algunas de estas mutaciones que se generan en el tumor sí que van a poder ser presentadas perfectamente en las moléculas de clase 1. Y lo que vamos a tener es mutaciones puntuales, inserciones o delecciones, y lo que va a ser mucho más importante y mucho más inmunogénico, los cambios en el marco de lectura. ¿Pase? Podéis ver en esta gráfica cómo los neoantígenos son muy importantes para responder a las terapias que bloquean puntos de control. En el panel de arriba podéis ver cómo estas en azul son aquellos tipos de cánceres donde está aprobado una terapia con anti-PD1, y analizando el número de mutaciones ya podemos empezar a clasificar bien estos tipos de cánceres, pero cuando ya consideramos las mutaciones que surgen como cambios de marcos de lectura, tenemos una clasificación perfecta, o si utilizamos el número de mutaciones que se une con alta afinidad a las moléculas de clase 1. Y los neoantígenos no son solo importantes para las moléculas que bloquean puntos de control, también van a ser muy importantes para la terapia celular adoptiva. Podemos seleccionar ahora los TILs por la expresión de PD1 o de anti-CTLA4, y estos son los TILs que van a reconocer neoantígenos, y este es el trabajo de la doctora Elena Gross. Pero también nos ofrecen una oportunidad para el desarrollo de vacunas personalizadas para cada paciente. Para ello lo que haremos va a ser tomar muestras de tumor del paciente, tomar muestras de células sanas, comparar el exoma, y entonces vamos a tener una batería de epítopos que son específicos de este paciente. Y ahora, ¿cómo podemos hacer una vacuna en tiempo necesario para que llegue a este paciente?
Y esto va a ser solo mediante dos estrategias. La primera estrategia es a través de la síntesis química de péptidos, pero la siguiente estrategia, que es la más prometedora, va a ser el empleo de RNAs mensajeros que van a codificar en la célula dendrítica los antígenos tumorales. Entonces, con esta estrategia, lo que vamos a tener es nanopartículas lipídicas que contienen estos RNAs y que pueden ser mezclas complejas de RNA que codifiquen distintos antígenos del paciente, y estas lipopartículas podemos diseñarlas para que se internalicen específicamente en la célula dendrítica y codifiquen en esta célula el antígeno que va a ser presentado a las células T. Pero el RNA mensajero tiene otra propiedad muy importante, que es reconocida por el TLR7, un receptor de peligro de las células mieloides. Vamos a tener células plasmacitoideas, que son las células profesionales productoras de interferón gamma, que en cuanto reconocen el RNA mensajero a través de TLR7 van a empezar a generar interferón alfa. Y también los macrófagos, en un segundo momento, van a liberar este interferón alfa. Y el interferón alfa va a ser importante para la maduración de esta célula dendrítica, pero va a ser también fundamental para que las células dendríticas adquieran sus capacidades efectoras. Siguiente tipo de estrategia, la terapia celular. Ya ayer se habló de ella. Tenemos tres tipos de estrategias de terapia celular. Tendríamos la estrategia de aislar los linfocitos que infiltran el tumor, expandirlos. Hoy en día lo que vamos a hacer es seleccionar aquellos linfocitos específicos de neoantígenos y reinfundirlos al paciente, pero también podemos modificar genéticamente estos linfocitos a través del lentivirus para que reconozcan el antígeno tumoral. En este caso lo que podemos es transducir un TCR transgénico, y el reconocimiento del antígeno va a ser realizado en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, o para evitar este paso de presentación del antígeno tumoral, lo que podemos emplear es un receptor de antígeno quimérico. Y aquí sabemos perfectamente que esto es una realidad en neoplasias hematológicas, y la gran pregunta es si esto puede llegar a ser una realidad en tumores sólidos. Bueno, yo creo que esto va a llegar, posiblemente a aquellos tumores que sean muy inmunogénicos y que no necesitan una terapia tan compleja y arriesgada, no sea necesario usarlos, pero vamos a tener muchos tumores poco inmunogénicos donde estas terapias van a tener sentido. Y aquí podéis ver la gran investigación clínica que se está realizando a lo largo del todo el mundo. Una investigación liderada por Estados Unidos, pero también veis que China tiene casi un número similar de ensayos clínicos, y España aquí también se ha sumado a este carro por los esfuerzos del Hospital Clínic de Barcelona, y también hoy en día en Pamplona se está realizando un ensayo clínico para el tratamiento con CAR T-cells del mieloma múltiple por el grupo del doctor Jesús San Miguel. Y lo que podéis ver en las dianas a las que se está dirigiendo esta terapia celular es que, evidentemente, hay muchas dianas que son de neoplasias hematológicas, pero también podéis ver en esta lista muchas dianas que están presentes en tumores sólidos. Muy bien, damos el siguiente paso. ¿Cómo podemos convertir el tumor en una vacuna? Pues, en primer lugar, tenemos la forma que el sistema inmune se activa, que va a ser a través de los receptores de peligro. A través de agonistas de TLR, nosotros podemos generar una cascada de citoquinas, interferones de tipo 1, que es el interferón beta seguido de interferón alfa, y citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa, IL-6 y IL-12. Entonces, este concepto hasta ahora no había dado lugar, pero yo os quiero ilustrar cuál va a ser el santo grial de la inmunoncología, y es la posibilidad de conseguir actividades sinérgicas. En este artículo
podéis ver cómo un agonista de OX40 y un agonista de TLR9 no tienen ninguna actividad terapéutica, y cuando los combinamos, entonces podemos tratar todos los tumores. Aquí veis, tenemos un sistema con 2 tumores, el tumor tratado, lo podemos tratar con la terapia local, pero el tumor no tratado solo es eliminado cuando combinamos las 2 terapias. Por lo tanto, la posibilidad de conseguir sinergias es algo que tenemos que estar siempre atentos en la investigación en inmunoterapia. Otro receptor de peligro muy importante van a ser los receptores en el citoplasma que pueden reconocer el DNA. Y esta vía se conoce a través de una de las moléculas que median su actividad, va a ser STING, los fármacos van a ser los agonistas de STING, y lo que va a activar es, a través de la liberación de interferón de tipo 1, a las células cross-presentadoras de antígeno. Y este trabajo ha sido realizado gracias al esfuerzo de una farmacéutica española, que es la doctora Leticia Corrales. Nosotros, la siguiente estrategia para activar las respuestas innatas va a ser utilizar virus oncolíticos. Los virus oncolíticos van a matar células tumorales, pero liberando señales de peligro que van a ser capaces de reclutar el sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. El problema es que, fruto de esta activación del sistema inmune, también se van a expresar los ligandos que bloquean el sistema inmune. Y por eso, combinándolos con anti-PDL1 o anti-PD1, podemos conseguir grandes respuestas, como describió el grupo de Tony Rivas en pacientes de melanoma metastásicos tratados con T-VEC y con pembrolizumab. Y podéis ver aquí en rosa la infiltración de linfocitos CD8, cómo pasamos de una situación de baja infiltración a una situación de gran infiltración. Y este concepto nosotros hemos estado trabajando mucho en Pamplona a través de varios virus oncolíticos, pero el que os muestro en esta presentación es el virus del bosque de Senliki. En este caso, con este virus vamos a expresar también una citoquina, la interleuquina 12, que es esencial para activar las respuestas efectoras. Y lo importante que veis aquí es que cuando combinamos un Senliki que expresa IL-12 con anti-PD1, conseguimos casi la curación de estos tumores bilaterales, mientras que con ninguna estrategia por separado podemos conseguir estos efectos. Por lo tanto, consideramos, y desde el 1999 en Pamplona hemos estado trabajando con la IL-12, pero tenemos que buscar la forma de localizar la actividad de la IL-12 en el tumor. Una forma es el Senliki, pero una forma que va a llegar muy pronto a clínica es el empleo de RNAs mensajeros. Esta estrategia de la que os he hablado para el uso de vacunas, para el uso de vacunas, pero que también la podemos utilizar para expresar cualquier fármaco. Y fijaros, aquí vamos a tener un RNA, una mezcla de RNA, cuya síntesis va a ser muy barata y siempre igual, que puede producir cualquier fármaco, citoquina o incluso anticuerpos que estimulen la respuesta inmunitaria. Cuando queremos expresar una proteína tenemos que hacer algunos trucos. Tenemos que modificar los nucleósidos de este RNA para que no activen a TLR7. Y aquí lo que hacemos es utilizar pseudouridina en vez de uridina. Tenemos que optimizar los codones para tener un nivel de expresión suficiente de nuestra proteína terapéutica. Y luego podemos emplear en el extremo 3' no traducido de nuestro RNA dianas de RNAs de interferencia que hagan selectiva de una célula o de un tejido la expresión de nuestro RNA. Esta tecnología la estamos utilizando en Pamplona para el uso en inmunoterapia del cáncer, y aquí solo os pongo unos ejemplos con genes reporteros para que veáis la gran importancia que va a tener esta tecnología. Aquí podéis ver, comparado con un virus adenosociado, que es el estándar hoy en día en terapia génica, nosotros con el RNA mensajero podemos conseguir
4 niveles de magnitud por encima de la expresión que consiguen con los EIVs y expresiones que duran hasta 12 días tras una sola administración. Y lo más importante de esta estrategia es que se puede escalar en distintas especies. Utilizando la misma dosis por kilo, podéis ver cómo el incremento que obtenemos en ratones, en conejos o en macacos es el mismo utilizando un gen reportero. Y en inmunoncología ya tenemos publicaciones que nos hablan de la gran relevancia que va a tener esta estrategia. En este caso es un paper publicado por el grupo de Ugur Sahin en Nature Medicine, en el que utilizan un RNA mensajero que expresa un anticuerpo biespecífico. Una sola administración nos permite niveles sostenidos muy diferentes a los que conseguimos con la proteína recombinante. Y podéis ver que conseguimos un efecto terapéutico solo con 3 administraciones, mientras que se requieren múltiples administraciones de la proteína recombinante. Este concepto ya lo tenéis en clínica con la aprobación de Blinatumomab, que es un anticuerpo que va a unir un antígeno tumoral, CD19, con el linfocito T a través de CD3. Este sería un anticuerpo en un formato muy simple, en formato BITE, pero lo que vais a ver es que la imaginación de los biotecnólogos no tiene límite y tenemos todas estas posibilidades de generar anticuerpos biespecíficos y todas estas posibilidades están llegando. Damos un siguiente paso a un concepto fundamental que va a ser las terapias convencionales del cáncer. Veis en esta gráfica que la quimioterapia es el segundo grupo de tratamientos que más se está combinando con anti-PD1 o anti-PDL1. Y es que todas las terapias convencionales del cáncer, ya sean radioterapia, quimioterapia, terapias dirigidas, pueden activar el ciclo del sistema inmune en distintos puntos. Podemos activar la maduración de células dendríticas, podemos aumentar la infiltración de linfocitos T, podemos eliminar el microambiente inmunosupresor en el tumor y, por lo tanto, va a ser muy importante pensar qué tipo de quimioterapia, qué tipo de terapia convencional, qué dosis para poder potenciar el sistema inmune. Siguiente paso en esta ruta que estoy haciendo, ahora llegamos a los anticuerpos de puntos de control del sistema inmune. Pero ¿cómo podemos darles una segunda vuelta? ¿Cómo podemos exprimir al máximo su actividad? Bueno, aquí veis que la primera grupo de fármacos que se está combinando con anti-PD1 y anti-PDL1 es los anticuerpos que bloquean CTLA4, que es ya una realidad en la clínica esta combinación. Pero para sacar el máximo provecho de esta estrategia, lo que podemos hacer es potenciar la actividad de inducción de muerte celular por anticuerpos. ¿Y para qué queremos hacer esto? Bueno, lo primero, ¿cómo lo podemos conseguir? Bueno, aquí veis que tenemos varias estrategias. Podemos modificar los glúcidos que están en la región FC de los anticuerpos. Podemos quitar los grupos fucosilos. Podemos alterar ciertos aminoácidos para que esta región FC pueda generar más muerte celular mediada por anticuerpo. O podemos cambiar directamente el isotipo. ¿Y para qué nos va a interesar esto en el contexto de CTLA4 o de otras moléculas de coestímulo? Bueno, pues lo que sabemos hoy en día es que tanto las células efectoras como las células T reguladoras van a expresar estas moléculas. En la periferia, estos anticuerpos van a activar a las células efectoras. Pero lo que vamos a conseguir en el entorno del tumor es reclutar la actividad citotóxica de los macrófagos. Y esta actividad citotóxica solo va a ser reclutada si se cumplen dos condiciones. Tenemos un anticuerpo que pueda activar la muerte celular mediada por anticuerpo, y la segunda condición es que haya una gran sobreexpresión de estas moléculas en la célula que queremos depleccionar. Y lo interesante es que todas estas células se sobreexpresan en los linfocitos reguladores que tenemos en el tumor y están mucho menos expresadas, a pesar de lo que podríamos pensar,
en los linfocitos efectores del tumor. Veis aquí cómo CTLA4 se expresa en altos niveles en distintos tipos de cáncer en humanos y muy poco en células CD4 o células CD8 efectoras. Y gracias a esta diversidad de expresión del receptor podemos defleccionar selectivamente si tenemos un anticuerpo anti-CTLA4 que pueda reclutar la actividad citotóxica de los macrófagos. Siguiente estrategia para sacar más provecho de los anticuerpos que bloquean puntos del sistema inmune. Disociar su toxicidad de eficacia. Nosotros, gracias al trabajo de la doctora Elizabeth Pérez, del Hospital del Málaga, que un año estuvo en el laboratorio, hemos podido ver que podemos, empleando anticuerpos que bloquean TNF-alfa o moléculas, proteínas de fusión que bloquean TNF-alfa, podemos evitar la toxicidad inmune. En este caso lo que estamos estudiando es la colitis en estos ratones, pero lo importante es que cuando también tenemos un tumor en estos ratones, cuando empezamos el tratamiento de la inmunoterapia a la vez que empezamos el tratamiento con anticuerpos anti-TNF-alfa, no solo mantenemos la actividad terapéutica, sino que podemos aumentar esta actividad terapéutica. Y ya, para terminar, vamos al tumor. ¿Qué está pasando en el tumor? Dos pinceladas muy rápidas. Van a ser muy importantes defleccionar las células mieloides supresoras que vamos a tener en el tumor. Aquí os muestro un trabajo que realicé en mi postdoc, en el que podemos ver que una combinación de 3 agentes puede eliminar tumores 25 días después de ser implantados. Incluso 40 días después de ser implantados aún tenemos un efecto antitumoral. Y la clave de esta estrategia es que eliminamos las células mieloides supresoras y generamos unas células mieloides proinflamatorias. Por lo tanto, esta remodelación de las células mieloides va a ser también clave. Y ya terminaré con esto. Tenemos que tener en cuenta este metabolismo inmunosupresor que nos vamos a encontrar en los tumores. Vamos a tener alteraciones en el metabolismo de la glucosa, alteraciones en el metabolismo de aminoácidos y alteraciones en el metabolismo de adenosina. Estas estrategias hoy en día han sido un gran fracaso por el fase 3 en combinación de paclitaxel con melanoma, pero yo creo que todavía tienen mucha validez y tenemos que repensar. Y ya paso a las conclusiones. Después de toda esta charla, 2 ideas, 2 diapositivas fundamentales, ¿no? Cómo superar la resistencia a los agentes que bloquean puntos de control va a ser explorando nuevas dianas, con nuevas estrategias biotecnológicas, desarrollando con nuevos diseños clínicos y haciendo hincapié en la búsqueda de biomarcadores. Y segunda diapositiva fundamental, va a ser tener en mente dónde está actuando cada agente que os va a llegar a vuestras manos para poder buscar combinaciones sinérgicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Kepa, por tu brillante exposición. Yo creo que vamos con un poquito de retraso, pero al menos pediría 10 minutos para que podamos hacer una discusión con el doctor Berreondo. Traslado a la sala algún comentario, cuestión que queréis hacerle. Aprovechad. Ana. Lo primero, felicitarle por la excelente charla, brillante desde todo punto de vista. Yo tengo 2 preguntas. La primera de ellas es un tema que está muy en boga, que es qué papel tiene el microbioma y cómo integraremos el microbioma, o si hay algo en fase de investigación en las terapias inmunes, ¿no? Como que dicen que es un nuevo órgano. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué opinión le merece la toxicidad de los famosos anticuerpos conjugados? Nosotros, sabe que aquí en España, evidentemente es español, en tumores digestivos está en fase de desarrollo un anticuerpo conjugado por parte del Valdebrón.
Los datos parece que es eficaz, pero la tolerancia igual recuerda un poco a la de la interleucina 2 que nosotros nos han contado nuestros adjuntos. Esa es la segunda pregunta. Tolerancia por un lado y por otro lado microbioma. ¿Anticuerpo conjugado te refieres a un anticuerpo conjugado a una droga? Sí, yo creo el anticuerpo que está desarrollado Valdebrón para cáncer colorectal. Vale. ¿Alguien conoce más el tema? Vale. Sí, es un anticuerpo biespecífico. Sí. Vale. Entonces, respecto a la primera pregunta, está claro por todo el trabajo del grupo del Gustave Roussy, de la doctora Logan Fitzbogle, pero también de esta chica que os he nombrado, de Leticia Corrales, que es una de la segunda autora del Science, del grupo de Gajewski, donde veían la importancia del microbioma en modelos animales. Pero lo importante es que eso que comenzó como una bomba en modelos animales, tenemos también datos recientes, el último creo que Science también del grupo de Logan Fitzbogle, donde ven también ya la relevancia en pacientes del microbioma. Entonces, yo creo que es una realidad que hay que tener en cuenta. Creo que hay una gran investigación de cómo esos hallazgos se pueden realmente trasladar a algo práctico, y yo creo que eso todavía estamos muy lejos de llevarlo. Yo creo que hasta ahora lo único que se sabe es que el trasplante fecal es lo único que realmente puede modificar el microbioma, y todavía estamos muy lejos de cómo podemos modificar el microbioma para que en pacientes también la inmunoterapia pueda funcionar mejor. Pero está claro eso, que vuestro paciente va a ser un compendio de complejidades, las terapias anteriores, el medio ambiente, el microbioma, y que esa información la tenéis que integrar para desarrollar la mejor terapia. Entonces el microbioma va a tener un papel muy relevante en el futuro. Y lo segundo, lo que me estás hablando es de un anticuerpo biespecífico, que yo creo que evidentemente toda terapia inmune, cuando nos acercamos a una mayor eficacia, vamos a tener el problema de la toxicidad. He tenido que ir rápido, pero cuando empezamos a combinar anticuerpos anti-PD1 y anti-CTLA4, nos encontramos que tenemos este freno de la toxicidad. Entonces, por eso nuestra propuesta de empezar a buscar cómo podemos disociar la toxicidad de la eficacia. Podemos anticiparnos a esas toxicidades graves y sin evitar el efecto antitumoral, y esa es nuestra propuesta, incluyendo anticuerpos anti-TNF-alfa en el campo de los anticuerpos anti-PD1, anti-CTLA4. Y en el campo de los anticuerpos biespecíficos, yo creo que son herramientas muy potentes, pero también muy tóxicas. Y entonces, ¿en qué pacientes los vamos a usar? Posiblemente en aquellos pacientes que no tengan un perfil muy inmunogénico y que necesitamos poner toda la carne en el asador. Y aquí podemos tener las terapias celulares y, en el fondo, los anticuerpos biespecíficos, que vienen a ser una forma más sencilla de hacer una terapia celular. ¿Vale? Esa sería mi visión. Muchas gracias. Doctor Rivera. Lo primero, felicitarte y darte las gracias. Me ha parecido excelente e increíble cómo has condensado tantísima información en el poquito tiempo que te dimos, que otra vez te daremos todavía más. Bueno, son dos comentarios. Uno, lo has comentado tú, ¿no? Como la evolución dinámica del sistema inmune a lo mejor es bastante mejor biomarcador que una foto al inicio, que a veces ni siquiera es al inicio, sino de hace 2 años, que a lo mejor... Por eso a lo mejor nos cuesta en parte encontrar biomarcador porque no lo estamos mirando bien. Eso por una parte, que bueno, quiero también saber tu opinión, pero ya veo que vais un poco en ese sentido, ¿no? De ir viendo cómo cambia dinámicamente el sistema inmune a corto plazo, y quizás ahí pueda haber muchas claves, por ejemplo el trabajo con interleucina 8 que mencionaste. La otra cuestión, yo creo que a veces queremos ir muy deprisa, y el desarrollo actual de fármacos, pues a veces cada compañía tiene su fármaco y lo quiere meter cuanto antes, y el típico fase 3 que compara darlo o no darlo, y muchas veces la clave está en combinaciones, que a lo mejor te tienes que combinar con un fármaco que no es tuyo, que es otra compañía. Y como antes de pasar a la clínica y de hacer tanto ensayo clínico, tenemos que profundizar mucho más en la básica y ver, por ejemplo, que has mencionado un par de ejemplos, ¿no?, de cosas que no funcionan en absoluto, cuando vas y las combinas con otra, ya sí funcionan, ¿no? Y a lo mejor con este fracaso que hemos tenido con los inhibidores de AIDO, pues haya pasado algo así, ¿no?, de que igual pasamos muy rápido a la clínica sin profundizar bien.
Sí, bueno, respecto al primer comentario, eso, yo creo que es crítico el ir viendo cómo evoluciona en el tumor el sistema inmune, ¿no? Y me vais a decir, bueno, pero eso es que va a ser imposible, eso va a ser inviable. Entonces, yo creo que hay dos claves muy importantes de futuro. Uno va a ser el desarrollo del inmunoPET, que con anticuerpos marcados podemos ver si hay mayor infiltración de linfocitos sin necesidad de realizar biopsias. Y luego también el intentar buscar biomarcadores en sangre, ¿no? Es algo muy difícil, hay mucho trabajo. Hoy yo os he hablado de IL-8, pero también, por ejemplo, la doctora Ruth Vera, junto con el doctor David Escor, están desarrollando un trabajo precioso de análisis de las células T senescentes en cáncer de pulmón. Y entonces, realmente en España podemos aportar nuestro granito de arena y yo creo que es necesario hacerlo. Y luego, lo segundo que comentabas, yo creo que es cierto, pero nos tenemos que adaptar a la realidad. Los ensayos clínicos van a ir mucho más rápido de lo que podemos hacer. Nosotros, este trabajo de anticuerpos anti-TNF-alfa con anti-PD1 y anti-CTLA4 lo hemos hecho en colaboración con una industria farmacéutica que ya estaba haciendo un ensayo clínico incluso antes de que nosotros pudiésemos terminar el ensayo preclínico. Y es lo que tenemos, es una realidad y tenemos que adaptarnos a esta realidad y poder seguir el ritmo de alguna forma. ¿Y les habéis convencido para que añadan el otro, que si no igual se les sale negativo? No, ya hay un ensayo clínico combinando infliximab con anti-PD1 y anti-CTLA4 en Burdeos. ¿Qué pasa? Lo quería aprovechar a raíz de lo que te ha preguntado el doctor Rivera, tu opinión de por qué el ensayo con combinación con epacadostat en melanoma ha salido negativo. Teníamos datos de un fase 2, ¿no?, con tasas de respuestas en torno al 60 y tantos %, y cuando eso lo hemos trasladado a un fase 3 ha sido completamente negativo. Yo creo que en los últimos 7 años es el primer ensayo en melanoma. ¿Nos puedes dar tu opinión? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No hemos seleccionado bien la dosis, la población, el diseño? Quizás la base que existía, como decía el doctor Rivera, básica, era menos conocida de lo que nos hubiera gustado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es difícil, o sea, esto ya es opinión, pero vamos, sí. Posiblemente en el fase 3 ya se han incluido todo tipo de pacientes y a lo mejor en las fases anteriores de alguna forma se estaba seleccionando a aquellos pacientes que les podía ir mejor la terapia, pero esto, bueno, a lo mejor es mucho decir. Entonces, yo creo que sin más, el mensaje es que la diana, los inhibidores de IDO, yo creo que son importantes y tenemos que saber cómo conjugarlos. Y posiblemente los oncólogos lo que vais a tener es una gran paleta de fármacos que son seguros y que sabéis que los podéis combinar, pero que ahí vais a tener mucha arte para decidir qué emplear, ¿no? Y posiblemente no pueda haber razonamientos sólidos detrás. Quizás deberíamos tener, como también se estaba hablando, un biomarcador antes de trasladarlo a toda la población, que en el caso de los inhibidores de AIDO parece que no hay correspondencia con su expresión en sangre ni a nivel periférico. No sí, o sea, el problema está claro que los biomarcadores en inmunología han demostrado ser mucho más difíciles de lo que nos esperábamos y que no siempre hay cosas lógicas que nos podemos encontrar, ¿no? Y por eso a veces no se está haciendo lo que por otra parte podría parecer lo más lógico, ¿no? Doctor Rivera. No, adelante. Bueno, con todo el tema de la terapia celular, pues un debate que yo creo que ya está ahí, ¿no? Es si esto lo vamos a hacer en cada centro o compraremos viales con las células preparadas por la industria. ¿Cuál es tu opinión? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo claramente creo que va a haber centros centralizados de producción que van a asegurar la calidad del producto. De otra forma, sería inviable tener productos que sean comparables entre los distintos centros. Entonces, por ejemplo, el ensayo que se está haciendo en Pamplona, las células del paciente se envían a New Jersey, donde se modifican genéticamente, vuelven y se inyectan. Y yo creo que en Europa ya, pues tenemos ya por la EMA 2 medicamentos de CAR-T-cell aprobados, van a llegar muy pronto, entonces supongo, a España, y el proceso yo creo que va a ser siempre en un sitio centralizado donde se envíen los linfocitos del paciente y vuelvan ya modificados. Y en este contexto también hay otra estrategia de intentar hacer CAR-T-cells universales. Estos CAR-T-cells realmente ya van a ser fármacos que pueden estar guardados en la farmacia hospitalaria.
¿vale? Y no van a ser medicina personalizada. Yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta. El doctor Durán. Sí, Pedro, felicidades, una extraordinaria presentación. Una pregunta, al final, gran parte de que estos fármacos y de que estas estrategias tengan éxito depende de la infiltración de CD8s en el ambiente tumoral. Y ahí hay un conglomerado de citoquinas que regulan de una forma importante. En concreto, ¿tú crees que la modulación del CXCR3 y sus ligandos puede ser un área terapéutica en el futuro, o realmente modular la expresión de esas citoquinas es muy complicado? No, hay estrategias terapéuticas que se están realizando, pero yo creo que lo que se está realizando fundamentalmente es utilizar quimioquinas para poder remodelar las células mieloides que están en el tumor. En el tumor vamos a tener macrófagos asociados al tumor, vamos a tener neutrófilos asociados al tumor, tenemos células mieloides supresoras que son macrófagos y neutrófilos inmaduros. Y desde mi punto de vista, estas células son críticas para poner un freno a la entrada de los linfocitos efectores. Entonces, cuando remodelamos estas células mieloides, permitimos la entrada de los otros linfocitos. Y cualquier inmunoterapia que funcione, en el fondo, está remodelando las células mieloides. Y desde mi punto de vista, los anticuerpos que bloquean quimioquinas van a ser muy importantes para modular células mieloides. Pues muchas gracias, Kepa. Yo creo que vamos a dar por finalizado el debate. Si tenéis alguna otra cuestión, seguro que Pedro en el café os puede ayudar, pero le tenemos que invitar el año que viene otra vez, ¿no? Te reiteramos nuestro agradecimiento y... claro que podéis volver a verlo por internet y repasar lo que nos ha dicho, que hay mucha información. Gracias por compartir tu talento y creo que tenemos tiempo para un café.